y ha sido un trabajo intenso, ya lo han mencionado también mis comentaristas, que me ha demandado mucho tiempo y tanto de investigación, yo diría como 2 años y pico, digamos, de recogiendo información, leyendo documentos. Yo tuve la suerte de estar varias veces en Nueva York porque tenía una de mis hijas estudiando allá, entonces con la excusa que le iba a visitar, me daba una vuelta por Wall Street, digamos, y he conversado con esa gente, o sea, los he conocido casi en forma directa, ¿no? Y tanto antes como después, ¿no? Previamente y después. Entonces, ha sido mucha información y luego ya toda la parte, digamos, de redacción. Y acá está, ¿no? Los de la editorial me dijeron que iban a venir hoy día a ofrecerlo, pero bueno, han tenido otro compromiso y no han venido. Pero en realidad lo pueden conseguir en cualquier sitio porque está hasta en WOM, he visto, ¿no? Y por supuesto las principales librerías. La primera idea que yo quiero exponer acá es sobre la importancia o la magnitud de la crisis. La gente vinculada a esta ideología, ¿no? que muy bien me han caracterizado mis 2 comentaristas, esta ideología neoliberal, ellos minimizan la crisis. O sea, prácticamente, digamos, si uno le hiciera caso al pensamiento mainstream, ¿no es cierto?, este pensamiento único, lo que dice la versión oficial, no, prácticamente no ha habido crisis. Ha sido parte del ciclo económico normal, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero entonces mi primer punto es decir, esta crisis ha sido la más importante de la Segunda Guerra Mundial. Y eso está, digamos, verificado. No ha habido una crisis en Estados Unidos y en el mundo, o sea, en la primera potencia mundial y en todo el mundo, tan grave como esta. Y claro, generalmente la referencia es la Segunda Guerra Mundial, pero la referencia más propia es el 29, la crisis del 29, porque la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno político, no es económico. Entonces, es la crisis más importante definitivamente, y esto tiene consecuencias, ¿no? En el caso del mundo, si bien el PBI es el año 2009, que fue el año de la caída, fue solamente una caída de menos 0.6%, venía de un promedio de 3.8, en realidad entonces la caída real es de 4.4, es una caída de 4.4%, que sí es súper importante y significativa. Estamos hablando a nivel mundial y equivale a una pérdida, digamos, de valor de 2.5 trillones de dólares, que son millones de millones, digamos, ¿no?, de dólares de valor que no digamos, se generó. Como dijeron los 2 comentaristas también, se origina mucho antes. Una crisis, pues no es de un año, de una semana, esto no es algo que se presenta de una manera abrupta, sino que es algo que se va gestando y se gestó en toda la década de los 90 en el sector financiero, inmobiliario. Por eso se llamó, el primer punto es la burbuja inmobiliaria, ¿correcto? Y tenemos fluctuaciones de los precios de la vivienda a lo largo de los 70s, 80s, pero como ustedes pueden ver, a partir del 95, 96 se comienza a generar una escalada de precios que no se detiene, ¿no?, hasta el 2006, que es donde estalla la burbuja inmobiliaria. Las burbujas tienen esa característica, se van inflando, ¿no? Como el globo, pues, ¿no?, el santo, pues, de mis hijos, de cuántos globos hemos inflado. Yo por lo menos toda la tarde me pasaba inflando globos y terminaba botado, ¿no? Ahora ya creo que no podría. Ahora hay maquinitas chinas, ¿no?, que están baratas, pero bueno, uno se demoraba un montón de rato inflando un globo y venía un chiquito con un alfiler y ¡bum!, lo explotaba, ¿no es cierto?, en un segundo. Esa es la metáfora, es válida. O sea, el crecimiento de los precios es sostenido, puede durar una década entera y cae de manera radical en poco tiempo, ¿no?
Este fenómeno además no era solamente de Estados Unidos, sino que se ha dado en los otros países desarrollados. Entonces ya tenemos acá como una secuencia de actividades, ¿no es cierto? O sea, burbuja inmobiliaria vinculada a la burbuja financiera. Y en estos otros países incluso era mayor, ¿no? Estos son los que están en crisis, los que están, digamos, deteniendo el crecimiento europeo y también mundial. La raíz, digamos, de la burbuja o la crisis inmobiliaria es una discrepancia entre la producción y la demanda. Entonces, hay una sobreproducción de viviendas que estaba, y según el gráfico y las cifras que yo recogí en el libro, más o menos 2 millones de viviendas se estaban construyendo en los últimos 10 años en Estados Unidos, cuando la demanda natural era menos de 1 millón. O sea, había un exceso de 1 millón. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo es que se puede entonces construir de más? Y la respuesta está en el sector financiero. Es el sector financiero el que inyectó tal cantidad de plata, ¿no es cierto?, a la construcción de viviendas, la compra de viviendas, que lo hizo crecer la burbuja. Es decir, es el sector que infló la burbuja. Cambiando las reglas de juego, las hipotecas, pues ustedes saben, son pues de 20, 25, 30, hasta 35 años. Y una de las claves es tasa de interés fija, para saber exactamente qué es lo que tengo que pagar yo de acá a 20 años o 15 años, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que se cambiaron en Estados Unidos y en el mundo fue tasa de interés variable, ¿no es cierto? Era una innovación. Todos felices con eso, porque claro, en ese momento que se hizo el cambio, la tasa de interés era más baja, pero después subió y la gente ya no pudo pagar sus cuotas. Solamente es un ejemplo nomás de los cambios de las reglas del juego, ¿no?, en función a los intereses del sector financiero y no de la gente que tenía casas, ni incluso del propio sector construcción. Y lo peor fue cuando las hipotecas se convirtieron en instrumentos financieros, ¿no? Uno de ellos, el más famoso, o uno de los más famosos, eran los MBS, Mortgage, que es hipoteca, Backed Securities, o sea, los securities basados en hipotecas. Estas eran las hipotecas mal dadas, subprime, ¿no es cierto?, pero cuando se empaquetaban entre varios tipos de hipotecas, buenas, regulares y malas, se perdían las de mala calidad, ¿no es cierto? Entonces se presentaba como algo muy bueno, muy, digamos, sólido, cuando en realidad no lo era tanto. Y como hace rato que se había perdido el origen de la deuda, bueno, estos instrumentos circularon pues por todo el mundo. Y terminó estallando pues la burbuja en la cara, ¿no es cierto?, como sale ahí el dibujito, por un alquiler cualquiera. La Fed en Estados Unidos en el 2006 elevó las tasas de interés y las cuotas subieron, muchos no pudieron pagar, comenzaron a haber, digamos, desalojos, ¿no es cierto?, y los bancos comenzaron a cerrarse y a dejar de prestar por miedo a que, digamos, la cosa les estallara a ellos, digamos. Entonces la burbuja se retroalimenta muy rápidamente y produce una caída drástica de precios. El tema más grave es el vínculo con el sector financiero, y la burbuja inmobiliaria se convierte en el preámbulo de la burbuja mucho más grande, que es la burbuja financiera. Y hemos visto los MBS y el comportamiento de burbuja que tuvo en el gráfico de la izquierda, pero a la derecha ustedes pueden ver el otro instrumento financiero que se le llamó arma de destrucción masiva. Esta calificativo no lo dio pues Hugo Chávez, ¿no es cierto? El calificativo fue de Warren Buffett, que es el segundo más grande millonario del mundo y el más grande inversionista individual del mundo. Él dijo, estos son unas armas de destrucción masiva, y él ha conservado su fortuna porque no se dejó engatusar, ¿no es cierto? Y él lo compró en uno de esos. Pero todos los fondos de pensiones, el banco, los bancos españoles, los bancos, ¿no es cierto?, italianos, ni qué, bueno, los irlandeses, ni qué decir, y los de Islandia, ya que esos sí se llenaron de este tipo de papeles. Y obviamente al caer, digamos, en la careta y caer el valor de todos ellos, se
pusieron en una situación, digamos, de falencia económica y financiera. Pero miren, en la cifra, los derivatives, que era el segundo instrumento, llegaron a ser 683 trillones de dólares, o sea, millones de dólares. 11 veces el PBI mundial. O sea, si eso no es burbuja, ya, ¿qué cosa es burbuja? O sea, no tenía ninguna relación con la producción real, con el valor real de las cosas que se producían a nivel mundial. ¿Y quiénes fueron los responsables? Y eso es interesante, bueno, en los comentarios también han salido, esto se habla de nombres propios, digamos, ¿no? Yo pongo ahí quiénes son los responsables. Y estos son los principales, los bancos de inversión, ¿no? También en inglés se llama shadow banking, ¿no? Bancos en la sombra, que no estaban tan regulados como los comerciales, e incluso ellos lograron que se desregulara todavía más. Estos son los 5. Bear Stearns, Merrill Lynch, estos dos primeros fueron adquiridos por entidades más grandes, evitaron entonces la quiebra, pero no se pudo evitar, y eso está contado al detalle en el libro, del Lehman Brothers, que precipitó la crisis. Los otros dos, Goldman Sachs y Morgan Stanley, se salvaron porque el gobierno los salvó. Esos fueron parte del rescate financiero y les cambió el régimen legal, ¿no es cierto? Y ya ahora no hay banca de inversión en Wall Street, ya no existe. Ahora todos son bancos, digamos, múltiples, ¿no? O más comerciales, digamos. Y por lo tanto tienen el respaldo del gobierno. Antes los bancos de inversión no lo tenían, ahora sí lo tienen. Entonces por eso que lo pudieron salvar. Pero lo interesante de este caso es que el que hizo toda esa maniobra de salvataje, ¿quién fue? Henry Paulson. Henry Paulson era el ministro de Economía de Estados Unidos en el año 2008. ¿Y quién era Henry Paulson? Un funcionario de carrera de Goldman Sachs, de uno de estos. 10 años había sido el CEO, Chief Executive Officer, o sea, el presidente ejecutivo. Ese presidente ejecutivo estaba de ministro de Economía, que es el Secretary of Treasury, ¿no es cierto? Y él hizo todo esto. Y felizmente yo he podido investigar y qué es lo que pensaba, qué hacía, quién llamaba por teléfono, todo eso salió a la luz. Y él estaba más preocupado en salvar Goldman Sachs que salvar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Es impresionante el conflicto de intereses que había, como poner pues, a Dionisio Romero, del ministro de Economía, acá, ¿no? Sería un poco rochoso, pero allá no pasó nada, nadie decía nada, no sé, como si nada, es normal, ¿no? Entonces, y además el Goldman Sachs ya tenía una tradición, dos CEOs anteriores habían sido ministros de Economía, como que ya era normal, los presidentes ejecutivos de ese banco entraban a ser ministros. Bueno, las consecuencias de la crisis, en primer lugar, la consecuencia más inmediata ni siquiera fue económica, fue política. Yo sostengo que el presidente Barack Obama no hubiera salido si la crisis no estallaba en septiembre del 2008. Acuérdense, las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, como acaba de haber, ¿no es cierto?, el 6 de noviembre. En el 2008, fueron 2 meses después de estallar la crisis, son las elecciones y gana Obama. El pueblo norteamericano castiga al gobierno de Bush, ¿no es cierto?, y al candidato republicano que era también parte responsable de la crisis. Porque con el, digamos, prejuicio racial que todavía hay en Estados Unidos, uno pues hubiera, como ha salido ahora, era difícil que saliera. Pero él, Obama, sí se tiró contra los sectores financieros responsables de la crisis. Y eso está también bastante bien recogido en el libro. Pero el otro fenómeno, y Raúl lo ha mencionado, es que los bancos responsables de la crisis salen más fuertes, salen fortalecidos. Es una cosa impresionante. Quebró uno, es verdad, Lehman Brothers, pero todo el resto sale mucho más fuerte, ¿no? Y después vienen todas las secuencias sociales, el desempleo en Estados Unidos, la pérdida de vivienda, ¿no?, y el desempleo y la reducción de la pobreza en Estados Unidos, el aumento, perdón, de la pobreza en Estados Unidos y en el mundo. Estos son los gráficos del desempleo. Probablemente la secuela más grave es el desempleo.
Entonces, la exclusión de millones de personas de la actividad económica, que se queda sin sustento, ¿no? Les toca, digamos, el seguro de desempleo por algunos meses, que es muy inferior a los sueldos, digamos, que ganaban. Pero donde es más grave es en Europa. En Estados Unidos es la curva de la izquierda, en Europa es de la derecha, y países pues como España. En este momento España tiene un desempleo altísimo. Creo que lo tengo por acá. No, ahorita lo voy a mencionar. Pero peor todavía que la crisis, que el desempleo general, es el desempleo juvenil. O sea, el desempleo juvenil es mucho más grande. O sea, yo nunca pensé que iba a haber una cifra como esta. 50% de los jóvenes españoles están sin empleo. 1 de cada 2 jóvenes. Y eso tienen títulos, ¿no? Profesionales, magísteres, hasta PhDs hay que están sin empleo. Y eso mismo pasó un año antes en los países árabes, y ahí vino la primavera árabe. Todo el mundo pensaba que esto es una rebelión de los musulmanes. No, ha sido una rebelión de los jóvenes, que estaban sin empleo y protestaron por eso. Y fue un movimiento político, digamos, importante. Esto se ha dado en todo el resto de los países árabes. Ahora, la crisis se desborda, sale de la economía, se pasa a la política, y ahí está la primavera árabe, los gobiernos que han caído, y también se va a Europa, ¿no? O sea, el movimiento de los indignados. Este es el titular que yo estuve hace poco en Madrid, y cuando uno sube al avión le dan pues, un periódico, me dieron este periódico, que es La Vanguardia de Barcelona, y ese es el titular: 25% de paro, primera plana. O sea, 25% de 1 de cada 4 españoles sin cambio, ¿no? Y Raúl ha mencionado, hace el 2008, 2009, nadie pensaba que la cosa iba a ser así, todos estaban felices, primer mundo, ¿no? En Londres, disturbios, ese es ¿cómo se llama? El barrio financiero, ¿no? Parecía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces son fotos reales, no las inventamos. Y se baja la crisis al tercer mundo o a nuestro continente con los estudiantes chilenos, y regresa a Wall Street, digamos, donde se genera un movimiento también de protesta importante. Causas e interpretaciones. Esto por supuesto ya no es solamente mío, y yo he recogido pues de muchos autores, ¿no? O sea, yo, como dicen algunos escritores, yo estoy parado sobre hombros de gigantes, ¿no? Que son estos, que son gente muy calificada, que ya, digamos, hecho una interpretación, y yo de alguna manera lo recojo. El punto número 1 es la desregulación. O sea, el Estado incumple su papel regulador, ¿no? Y se retira del sector financiero y deja a los bancos de inversión hacer lo que le da la gana. Y eso está graficado en cientos, no les exagero, de expresiones del presidente de la FED, Alan Greenspan. Acuérdense, Alan Greenspan ha sido uno de los presidentes que más ha durado, ha estado 19 años, los 19 años de la época desde Reagan hasta los Bush, al cargo de la FED, que es el Banco Central norteamericano. Y él decía: señores, estos dueños de los bancos de inversión son gente muy lista, muy inteligente, saben lo que hacen, están haciendo mucho dinero. ¿Yo qué voy a inventarles la plana a ellos? ¿Qué les voy a decir que hagan o que no hagan? Yo los sigo y los apoyo, ¿no es cierto? O sea, él explícitamente abandona su rol regulador, porque como son exitosos, como ganan mucho, como tienen altas utilidades, hay que dejarlos solos. Lo mismo pensó en relación a Madoff, también, por eso que no lo intervenían a Madoff, el de la pirámide. Pero en fin, el hecho es que esta desregulación estuvo sustentada por esta ideología neoliberal. El sector financiero predominó, la especulación fue la consigna de los bancos, y todo el mundo se sobreendeudó, ¿no? Over leverage en Estados Unidos, en inglés. Esta es una curva muy interesante, que es la participación del sector financiero en el PBI. Como ustedes pueden ver, desde el siglo XIX era pues baja, 2%, previo a la crisis del 29 sube, después
después baja nuevamente y comienza a estabilizarse en 3-4%. Previo a la crisis del 2008 sube al 8%, o sea, hay un crecimiento desmesurado del sector financiero. Krugman lo ha denunciado, lo ha puesto eso muy claro, y se convirtió en el imán no solamente de los recursos económicos y financieros, sino de los recursos humanos. Los mejores estudiantes de las universidades norteamericanas, que como ustedes saben son muy buenos, ¿dónde se iban a trabajar? A Wall Street, porque ganaban millones de dólares y ya no iban a las industrias ni a ser científicos, ni a hacer investigación, y por eso es que Estados Unidos está perdiendo la carrera, ¿no es cierto?, en el desarrollo mundial. Una causa estructural de fondo es el tema de distribución del ingreso, que lo han mencionado mis dos comentaristas. Esta concentración arriba del ingreso se basó en la política del trickle down o del chorreo. Acuérdense del chorreo, eso también se hablaba acá, ¿no es cierto? Esa política decía, los de arriba hay que dejarlos tranquilos, bajarle los impuestos, que ganen todo lo que quieran, y con esa ganancia van a invertir más y va a haber más empleo para los pobres, ¿sí o no? Bueno, el resultado no fue más empleo, sino más concentración del ingreso, que de alguna manera estaba avalado todo esto por la ideología. El nuevo panorama internacional es bueno que los países que aplicaron estas políticas ortodoxas neoliberales son los que están mal, ahí está la lista a la izquierda, y los países más pragmáticos que no siguieron estos lineamientos son los que están pujantes, emergentes, ¿no es cierto? Esos son los que están sacando la economía mundial adelante. Y en el propio Europa, Alemania es el que está sosteniendo toda Europa, y Alemania pues no tiene nada de neoliberal, cero, así casi, ¿no? En todos los puntos es diferente a Estados Unidos. Para comenzar, tiene una banca estatal fuertísima, que no tiene Estados Unidos, ni Inglaterra, ni España. Es un Estado que regula, un Estado fuerte, etc., ¿no? O sea, bueno, vamos a entrar así. Lo que se viene, algunos dicen, bueno, hemos vuelto a la normalidad porque la bolsa de valores ha vuelto a la normalidad. No, esto no refleja la realidad. Los valores, la bolsa de valores tiene un sustento especulativo y una relación muy indirecta con el sector real. El sector real es este. Esto es la industria, el cuadro de la izquierda, el gráfico de la izquierda, donde ahí pueden ver que bajó, cayó el 2008-2009, se recuperó la economía mundial, pero la tendencia de la industria mundial es hacia abajo, y lo mismo el comercio mundial. Eso es lo que manda. Y entonces el panorama no está nada fácil y no se justifica el triunfalismo peruano. Las salidas, y acá termino, bueno, para que no ocurran estas crisis y para salir de la crisis, lo que necesitamos es educación de calidad. Esto es fundamental. Los recursos humanos siempre son la clave de todo. Y no solamente porque son la fuente de la creación de riqueza, la productividad y el valor, sino también porque es una cuestión de equidad y de justicia. O sea, una buena educación permite que en una sola generación mejorar radicalmente su situación. Y por eso la clave es una educación pública que iguale las posibilidades de todos. Eso se ha abandonado en el modelo neoliberal. La innovación, retomar la innovación, las ideas de Schumpeter, son las economías innovadoras, las empresas innovadoras, las regiones innovadoras, las que prevalecen, las que son más competitivas. El emprendedorismo, la creación de nuevas empresas, y entran los jóvenes. Esto es lo que permite renovar el tejido empresarial con nuevas ideas, con nuevas, digamos, iniciativas que atienden nuevas necesidades diversificadas. Y el apoyo a la pequeña empresa, que como ustedes saben es algo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, pero ahora me renuevo en esa propuesta, justamente si el problema principal del mundo es el desempleo, y el sector más empleador del mundo es la pequeña empresa, entonces 2 más 2 son 4, ¿no es cierto? Obviamente se convierte en política, o debería ser política central, pero hay un argumento adicional, que es el sector donde se producen las innovaciones radicales. Si no, ¿quién inventó Facebook? No fue Microsoft, ¿no es cierto?, que era la gran corporación del software. Fue este muchacho, ¿no?, Zuckerberg, ¿no es cierto?, que él desde una pequeña empresa hizo un cambio tan importante. Lo mismo fue
YouTube, ¿no es cierto?, o Google unos años antes. Entonces, las ideas más importantes, más radicales vienen de abajo. Y eso es, con eso, estos son los 4 ejes de una recuperación económica y son los 4 ejes con los cuales podemos impedir que esa crisis llegue acá al Perú. Y ahí me quedo. Muchas gracias.